De todos los movimientos propios de la columna vertebral, hay que destacar el de flexión y la posterior recuperación de la verticalidad con la extensión por su potencialidad traumática, sobre todo para la región lumbar. A lo largo del día, a menudo se flexiona la columna para dirigir las manos hacia el suelo con la intención de calzarse, ponerse los pantalones, recoger algún objeto, etc. Al llevar a cabo estas actividades, se generan tensiones perjudiciales para los tejidos blandos articulares que pueden llegar a desencadenar episodios de lumbalgia. La utilización frecuente de estos movimientos inflama los ligamentos y fomenta la aparición de alteraciones degenerativas en los discos intervertebrales. Cuando esto ocurre, se experimentan procesos dolorosos debido al deterioro progresivo de las cualidades estructurales y funcionales por la acumulación de microlesiones, que con la edad desencadenan la claudicación tisular y la aparición de protrusiones y hernias discales. En ocasiones, normalmente, al realizar un sobreesfuerzo puntual como cargar un peso, la compresión de los discos y la tensión ligamentosa aumentan hasta el punto de provocar una lesión de cierta importancia, que será mayor o menor en función del estado previo de los tejidos y de la agresividad del movimiento. Aparecen entonces un dolor muy intenso en la región lumbar e impotencia funcional. La persona se queda clavada, como suele decirse popularmente. Es importante entonces tomar conciencia de las repercusiones de este movimiento y fomentar el uso de patrones menos estresantes mecánicamente para la columna, que preservan y minimizan la agresivación de los tejidos más expuestos. Como norma general, si tenemos que dirigirnos al suelo, es conveniente flexionar las rodillas. En la imagen puede verse cómo al realizar el movimiento de esta manera, la columna permanece en una posición vertical o cercana a la verticalidad, evitando el acuñamiento discal y la excesiva tensión de la pared posterior del anillo fibroso. Si se trata de recoger un objeto pesado del suelo, es conveniente mantenerlo bien cerca del cuerpo, para reducir el efecto de palanca pernicioso que supone tenerlo alejado. No a todas las personas les resulta fácil llevar a cabo la flexión de rodillas. A determinadas edades, la presencia de artrosis en estas articulaciones dificulta la realización de este tipo de movimientos por la aparición de dolor. Cuando esto ocurre, se busca un punto de apoyo, por ejemplo colocando una mano sobre una mesa, así las piernas se descargarán de peso y se reducirán las tensiones de las rodillas. En el caso de que una de las dos rodillas duela más que la otra, es aconsejable situar la menos dolorosa adelante, ya que será la que tendrá que asumir mayor compresión durante el movimiento. Hay que tener en cuenta que el disco está escasamente inervado y los receptores están situados en las capas más externas, por lo que suele generar dolor por sí mismo o en fases degenerativas avanzadas, o bien por la afectación de las estructuras adyacentes. El disco comprime el ligamento vertebral posterior ricamente inervado o provoca contracciones musculares reflejas. Así, en estadios iniciales de deterioro discal, un movimiento agresivo puede no generar dolor, pero sí dañar la estructura discal. Al realizar el movimiento de flexión de columna, se triplica la presión de los discos lumbares, pero es al ir a recuperar la posición y enderezar el cuerpo partiendo de la flexión cuando los discos lumbares sufren más y corren mayor riesgo de lesionarse. Esto es debido al incremento significativo de las presiones causado por la tracción de los músculos sobre las vértebras. En la práctica deportiva o de disciplinas que lleven implícita la realización de este tipo de movimientos, es aconsejable reducir las tensiones realizando unas sencillas modificaciones al recuperar la posición de bipedestación. Partiendo de la flexión de columna, hay que colocar las manos sobre los muslos y doblar las rodillas. Observaremos cómo con ello se consigue una parte de la verticalización del tronco. Posteriormente, hay que presionar los muslos con las manos, extendiendo a la vez las rodillas y los codos para acabar de recuperar la posición erecta. Habitualmente, por la mañana, cuando hay que levantarse de la cama, se realiza una incorporación directa, hacia adelante, flexionando la columna. Es preferible incorporarse partiendo del decúbito lateral, con las rodillas semiflexionadas y ligeramente fuera del borde de la cama, para reducir el compromiso discal que se produce al flexionar la región lumbar. Una vez en esta posición, hay que bascular sobre la pelvis, empujando suavemente con el codo y la mano, a la vez que se dejan caer las piernas. Al acostarse, se llevará a cabo el proceso inverso. Partiendo de la posición sentada en la cama, el cuerpo se desplazará lateralmente y se subirán las piernas. Para aquellas personas que realicen actividades en el suelo y quieran incorporarse, es aconsejable seguir un procedimiento parecido al anterior.
Partiendo de la posición boca arriba, habrá que ladear el cuerpo totalmente y flexionar las rodillas y caderas. Una pierna queda encima de la otra. Después se ejercerá una presión contra el suelo con ambas manos para verticalizar la parte alta del cuerpo. A partir de aquí, habrá que apoyar en el suelo la planta del pie que queda arriba y cambiar la posición de las manos situándolas enfrente, a una cierta distancia. Con ello se conseguirá desplazar el peso del cuerpo hacia adelante. Después se colocará el otro pie como el anterior y a partir de ahí solo quedará realizar un último esfuerzo. Los brazos se empujarán contra el suelo a la vez que se extenderán las rodillas para incorporarse. Es preferible sentarse para realizar actividades como calzarse, ponerse la ropa interior, los pantalones, etc., de manera que sean los pies los que se acerquen al tronco, por ejemplo, cruzando una pierna por encima de la otra para atarse los zapatos y no al revés. Los movimientos de rotación son poco tolerados por los discos intervertebrales, especialmente si se combinan con la flexión. Si estos movimientos se realizan de manera repetitiva o intensa, como sucede en determinados ámbitos laborales, pueden causar microlesiones, por ejemplo fisuras, sobre todo en discos degenerados. Es aconsejable para aquellas personas que trabajan en cadenas de montaje u otros lugares en los que se han de llevar a cabo rotaciones de la columna, realizar el movimiento girando el cuerpo a través del cambio de posición de los pies. Si hay que cargar peso, es conveniente utilizar los instrumentos mecanizados de transporte adecuados para la labor. En el caso de realizar la actividad delante de una mesa de trabajo y que dicha actividad requiera cambios asiduos en la posición corporal para trabajar en mesas accesorias, es aconsejable la utilización de sillas giratorias. La posición boca abajo, de cúbito prono, suele adoptarse en diferentes situaciones, como tumbarse en una camilla en una sesión terapéutica o de masaje o en la realización de ejercicios en el suelo. En personas mayores o con afecciones reumáticas de la columna, hay que evitar las torsiones del tronco que se producen al girar el cuerpo cuando la persona quiere incorporarse. En estos casos se aconseja ponerse primero de rodillas y luego pasar a la bipedestación. Al transportar peso, se incrementan los niveles de esfuerzo y estrés mecánico que soportan los músculos, articulaciones y discos, aumentando con ello la potencialidad traumática, por lo que se aconseja tener en cuenta las siguientes consideraciones posturales durante el transporte de peso para minimizar las tensiones sobre los tejidos. Hay que procurar llevar el peso repartido y situar los hombros ligeramente hacia atrás, alineados con la articulación de la cadera. Para contener la tendencia a la flexión de la región dorsolumbar, la musculatura de la espalda, especialmente la dorsal, adoptará un papel protagonista. Es conveniente mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo, ya que de lo contrario el brazo de palanca aumenta y desencadena una elevación considerable del tono de la musculatura de los brazos y de la región dorsolumbar, con el consecuente incremento de la presión discal. Si es un solo brazo el que transporta el peso, se produce una leve inclinación de la columna, que comprime las estructuras vertebrales de la concavidad y carga excesivamente la articulación de la cadera del lado que soporta el peso. Los músculos dorsolumbares del lado contrario han de esforzarse para contener la inclinación producida por el peso, lo mismo que los trapecios superiores, elevador de la escápula y romboides de ese mismo lado, todos ellos músculos normalmente sobresolicitados para estabilizar los hombros. Si se dejan caer los hombros hacia adelante, el efecto de tracción del peso desencadena una flexión de las regiones media y baja de la columna, postura que requiere un elevado esfuerzo por parte de la musculatura, pudiendo ésta sobrecargarse con facilidad. Los discos están sometidos a tensiones agresivas por la combinación de la posición de flexión y la compresión axial. No conviene tampoco forzar la columna en extensión, excesiva posteriorización de los hombros, ya que se acentúan la curvatura lumbar y la presión sobre las articulaciones interapofisarias. El aire almacenado en los pulmones y los fluidos de los órganos viscerales pueden comprimirse gracias a la contracción de la musculatura abdominal y al cierre de los escapes, la glotis y los esfínteres. Este mecanismo genera un incremento de la presión en la cavidad abdominal, que ofrece una resistencia a la compactación que experimenta el tronco. La presión sobre los discos intervertebrales se reduce hasta un 20%, debido al aplastamiento de la cámara neumovisceral. La contracción de la musculatura abdominal provoca que la cámara se haga más estrecha y alargada, distendiendo ligeramente los discos y absorbiendo parte de su carga. Se aconseja la utilización de la musculatura abdominal, o sea, de la cámara neumovisceral, durante posiciones potencialmente lesivas, sobre todo al levantar o transportar peso.
La capacidad de los músculos abdominales determinará, en buena medida, la resistencia de la columna.